Voy a hablarles un poco acerca de, para arrancar en este tema, la noche oscura del alma. Eh, es un tema a veces, creo que todavía no puedo compartir, fíjate, Paulo, si me ayudas. Hoy sí, mero. Entonces, miren esa, la noche oscura del alma a veces puede ser como ese, imaginemos ese camino, ¿no? Ese camino ahí, ¿quiénes de ustedes han tenido la oportunidad alguna vez de tener que caminar por una senda oscura, un lugar, digamos, un poco tenebroso? Si lo han hecho o les ha pasado, una cosa es ir solo y otra cosa es llevar a alguien a la par, ¿sí o no? Porque de alguna forma no sé cuál es el fenómeno, pero cuando llevamos a alguien a la par como que se distribuye el miedo, ¿no? Como que algo pasa y el miedo o el temor, digamos, se distribuye entre dos, entonces no es tan intenso. Pero si vas solo, imagínate que vas solo por esa calle a una hora de la madrugada con esa niebla, esa noche oscura, eh, realmente te aterra, digamos, por algún momento. En el viaje espiritual, también pasa algo similar, también pasamos etapas en nuestra vida que nos sentimos así, nos sentimos que vamos en una senda oscura, que no encontramos dónde va a ser el final y que tenemos temor y que tenemos preocupación. Y eso le llamamos también lo que hablábamos en la sesión anterior, la pared. Y yo quise traer a referencia La Noche Oscura del Alma porque vamos a hablar también de un libro de uno de los místicos, San Juan de la Cruz, que escribió mucho de forma poética acerca de lo que representaba esta noche oscura del alma. Es un místico católico, pero que ha tenido una influencia muy fuerte a lo largo de los siglos, del siglo, creo que 16, si mal no recuerdo, en cuanto a su pensamiento y a su forma de entender esta espiritualidad interna del ser humano. Entonces, primero quisiera compartirles, ya viendo ese viaje oscuro, vamos a llegar a esa oscuridad, pero primero vamos a ir a la Biblia y quiero que veamos, bueno, veamos también lo que pensaba Jesús, ¿no? Veamos, dice que en Mateo capítulo 9:35. Déjenme colocar un poquito acá. Aquí está, ya. Dice así, dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino de Dios y sanando toda enfermedad y dolencia. Y viendo las multitudes, miren bien qué pasa acá, compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Jesús, cuando pasaba, una de las cosas que Jesús podía ver era el interior de las personas. En realidad, todos somos almas necesitadas. Todos los seres humanos somos almas necesitadas, ya sea que sea un naturalista, un ateísta, una persona que no quiere tener en contacto con la parte de la espiritualidad, pero aunque lo niegue, está. Hay cosas que yo las puedo negar y a veces quisiera engañar y poder negar la existencia de algunas cosas, pero existen y punto. Y las necesidades espirituales del ser humano es una de ellas. Jesús miró y miró angustia, abatimiento y miró a ovejas que no tienen pastor, que no tienen un guía. Él miró personas que estaban necesitadas de un pastor, de un cuidador. ¿Y quién es ese pastor? Bueno, Jesús es el buen pastor. Necesitaban de cuidado y del amor que les proporciona el pastor. Ellos ya estaban abandonados y sentía, y Jesús se preocupaba. No era tanto el tema de que porque eran demasiado pobres o tenían problemas, seguramente sí, pero en realidad esto le pasa a todas las clases sociales. La necesidad del alma va más allá de un estrato social o una situación económica individual. Esto es algo más profundo también. Y esto, Jesús miraba a estos abatidos. Jesús vio la desesperación. Jesús vio cuando esos momentos, cuando el ser humano no encuentra una salida. No sé si alguna vez te ha pasado en la vida que te has sentido desesperado ante alguna situación que se te ha presentado, alguna situación de dolor quizás, o alguna situación en la que tienes que resolver algo y no sabes qué hacer. Y la ansiedad te abruma, la ansiedad te ataca. Bueno, ese agotamiento y abatimiento es del que habla Jesús, que miraba en las personas. Había mucho cansancio y mucha desesperación. Jesús vio el dolor, vio las lágrimas, vio el pueblo con esa angustia, ese abatimiento y esa situación interior en su alma de preocupación, que estaban preocupados, no tenían esperanza, estaban esperando a un Mesías también, muchos, porque tal vez el Mesías iba a resolver sus problemas, la situación en la que se encontraban, político, económica, social y lo demás.
pero Jesús veía el dolor, Jesús veía el alma, Jesús podía ver el alma de las personas y la necesidad de su alma y entendía que nadie puede estar en una vida plena, abundante y satisfecha a menos que esté unido con el Padre Celestial. No hay forma. Entonces Jesús vio ese dolor y Jesús vio el agotamiento. A veces el dolor es cuando nos pasan situaciones que nos ocasionan ese impacto muy fuerte en nuestro interior, pero también el agotamiento es cuando vamos poco a poco cansándonos de las cosas que pasan, cuando digamos te hacen o te cometen una falta contra ti otra tu vida una y otra vez, y llega un punto en estoy cansado, sigo dando, pero no funciona, sigo trabajando y no avanzo, sigo creyendo que las cosas van a cambiar y nunca mejoran. Dios no está haciendo realidad mis sueños tampoco. ¿Dónde estás, Dios? Y empezamos, ese agotamiento espiritual es el que Jesús veía en las personas y Jesús dice que se conmovía. Jesús, su corazón se llenaba de compasión al ver esta necesidad del ser humano. Es importante entender esto. ¿Cómo podemos llenar esta necesidad de nuestra alma? Bueno, veamos lo que dice el Salmo 107, el 5 al 9. Dice, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones y los guió por camino recto para que fueran a una ciudad habitada. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Observen acá qué interesante, ¿no? El salmista está hablando de un desfallecimiento interior. Su alma desfallecía. ¿Qué necesita el alma del ser humano? ¿Qué necesita mi alma realmente? Nosotros hemos aprendido como cristianos a poder actuar y a poder tratar de ser productivos y nos sentimos bien porque vivimos también en una sociedad, en una cultura donde se aprecia la producción, donde se aprecia realmente que alguien sea productivo, que alguien haga más cosas, que alguien esté siempre ocupado, que alguien esté siempre, digamos, lleno en su agenda. Eso lo aprecia la sociedad hoy, que no tenga tiempo para nada y que cualquier tiempo libre, también el consumismo nos consume para poder ocupar cualquier espacio libre para consumir productos como streaming, como cualquier otra cosa en la que podemos invertir el tiempo. Pero el salmista está hablando de una necesidad mucho más profunda que hay en nosotros, no solamente de ocuparnos y de producir. Habla su alma desfallecida, pero en la angustia se clama al Señor y Él puede librarnos de las aflicciones y guiarnos por el camino recto. Entonces, después el salmista en el verso 8 dice, gracias, den gracias al Señor, den gracias por su misericordia, porque Él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Tenemos que entender algo, que el único que puede saciar el alma humana es Dios. Cuando no tenemos a Dios en nuestro ser, el ser humano va a tener que buscar otras cosas que lo reemplacen. Y entre ellas va a ser, digamos, la vanidad, el orgullo, va a ser el consumismo, va a ser la inmoralidad, va a ser cualquier otra cosa que pueda llenar, buscar hacer dinero, buscar adictos al trabajo. Entonces, todos los seres humanos empiezan a buscar cosas alrededor de ellos que puedan saciar esa necesidad que hay. Tristemente, no lo van a lograr nunca. Por más dinero, por más conquistas, por más logros, por más reconocimiento, por más aplausos, por más cosas que puedan alcanzar por sus propios medios. Eso van a ser nada más estímulos temporales, estímulos que le van a generar un estímulo pequeño. Es como la persona que tiene las posibilidades y va a un centro comercial, imaginemos una muchacha, una joven, voy a poner acá, que va a un centro comercial y se compra algo y se siente bien y viene tal vez llena de bolsas, tal vez, como se ve en las películas. Eso no pasa mucho en nuestros pueblos latinoamericanos, pero bueno, supongamos que va y puedes traer ese montón de bolsas de compras, llegas a la casa, terminó la compra y ya, el vacío sigue ahí. Entonces esa persona necesita ir otra vez y por lo menos volver a experimentar esa sensación que le dio de gusto de haber comprado, elegido comprar algo. Y hay personas que compran cosas y al final tienen cosas guardadas que nunca han usado porque las compraron nada más para poder satisfacer ese impulso, ese momentito pequeño de satisfacción que le generaba para poder saciar su interior.
pero en realidad el problema era algo más profundo, un problema del alma, un problema que solo Dios puede llenar. Entonces esta persona va a seguir lo mismo, la persona que quiere obtener una riqueza, y no está mal que los cristianos nos superemos y tenemos que hacerlo, tenemos que usar todos los dones que Dios nos ha dado para poder sacar adelante, porque al mismo tiempo que nosotros salimos adelante, ayudamos a nuestras iglesias, ayudamos a las personas, podemos dar buena vida a nuestras familias también, pero hay personas que se obsesionan con esto también, porque eso les da la tranquilidad, les llena la seguridad, sienten que de alguna forma el dinero va a llenar su alma, pero no, van a lograr mucho, van a alcanzar mucho, pero su alma va a seguir desfalleciendo, su alma va a seguir sin ser saciada, porque solo hay una cosa en el universo entero que puede llenar el alma del ser humano y se llama el Dios Todopoderoso, soberano. No hay más. El único que lo llena, porque el único que puede hacer que la persona, aunque vive en sufrimiento, en pobreza, en miseria, pueda tener el corazón feliz y estar contento, es el Dios Todopoderoso. Nadie más puede hacerlo. El que a pesar de cualquier circunstancia nos puede levantar también el ánimo, solo es Dios, porque es el único capaz de llenar el alma del ser humano y eso es a lo que aspiramos nosotros. ¿Qué necesita el alma? Necesita ser saciada de Dios. Fuimos diseñados para estar en conexión con nuestro Creador y cuando no lo estamos, vamos a buscar cualquier cosa que llene ese vacío y ahí vemos a un mundo sin Dios, donde está buscando llenar su vacío en cualquier cosa y están de una forma, van a buscar de una forma infinita, porque va a ser insaciable, no va a encontrar nada, porque nuestro deseo de estar con Dios es infinito, nuestro Dios que nos ama es infinito, y nuestro deseo no va a poder saciarse a menos que encontremos aquel que nos diseñó y nos creó. Entonces, volvamos ahora al viaje espiritual, un resumen rápido. Hablábamos entonces, vemos ahora, tenemos una necesidad del alma que se llena, pero en las etapas del viaje espiritual empezamos a ver en la sesión anterior y vimos estos puntos, el reconocimiento de Dios, vimos la etapa donde todavía no entiendo mis primeros pasos como Dios, la Biblia, cómo empecé a conocer, cómo me di cuenta de Jesús y lo demás. Después me bautizo en mi reconocimiento de Dios, ahí finaliza, digamos, prácticamente, me bautizo, inicio la iglesia, empiezo una vida de discipulado, lo que hablamos la etapa preescolar, donde aprendo la cultura de la iglesia, me enseñan cómo producir, me enseñan cómo debo hacer, aprendo qué es una santa cena, qué es una ofrenda, qué es una prédica, empiezo a estudiar la Biblia, a saber un poquito más de cositas, ya después con el tiempo avanzo y empiezo a pasar esa vida productiva. Y ya, bueno, ya sé hacer esto, ya sé hacer lo otro, y ya me siento muy capacitado en algunas cosas y puedo ayudar a otros, puedo involucrarme en algunos otros temas. Entonces se me asigna discipulador, se me permite dirigir una charla, me dicen, hey, te invitamos a que participes y compartas el mensaje de la Santa Cena o cualquier otra participación en la iglesia. Entonces ya nos sentimos en la parte productiva. Y entre esa etapa productiva, como que en ese momento vienen estos golpes fuertes. Cuando estamos en la vida discipulada estamos felices, pero en la parte productiva viene la pared que podemos llamarla también la noche oscura del alma, donde nuestra alma pasa un choque. Después de ser productivos, después de estar felices, después de estar tan animados, o sea, en realidad pegamos con algo, nos decepcionamos, nos hieren. Y pueden pasar cosas como crisis de fe, donde estoy, y vamos a verla más profundamente más adelante, pero este golpe es bien duro para nuestras vidas. Y muchos de nuestra iglesia se van cuando golpean con la pared. Hemos conocido muchas personas que han sido productivos en nuestra iglesia y que uno nos recuerda, ustedes saben, y decimos, no hombre, si es hermano, es hermana, ¿cuánto dio a la iglesia? O sea, ese tipo era incansable, esa mujer era incansable, esa mujer, ese hombre eran personas formidables, realmente cómo se comprometían, qué compromiso, qué devoción, qué servicio. Y ya no están en la iglesia, porque llegaron a una pared y esa pared los termina sacando de la iglesia. De gran parte de nuestras personas, nuestras bajas que hemos tenido en nuestra iglesia, ocurren en esta etapa, en la pared, la mayoría. Y luego de la pared, si logramos superarla, que hoy vamos a hablar un poquito de la pared más a profundidad, viene el viaje interior, que es cuando superamos esas dudas, preguntas, todas esas situaciones que nos han hecho temblar en un momento nuestra fe y que nos han hecho dudar y empezamos a llegar a las respuestas a nuestro interior, encontramos respuestas a nuestras preguntas teológicas también acerca de Dios. A veces puede ser que tengamos preguntas acerca de la doctrina de nuestra iglesia. ¿Será que es correcta la doctrina de mi iglesia? ¿Será que me están enseñando adecuadamente la Biblia?
¿Será que es cierto? Porque yo he escuchado otros mensajes más convincentes aún fuera de mi iglesia. ¿Será que estamos bien acá? Y empieza esas dudas y empezamos a superarlas en el viaje interior, empezamos a empezar a creer ya las cosas porque nos convencimos de que son así, no porque alguien más nos estaba diciendo que así era. Y en el viaje exterior estamos ya listos en una etapa muy fuerte para poder brindar ese apoyo, esa fuerza a la iglesia. Y después, con el tiempo, ya cuando estamos muy avanzados en ese servicio a nuestra iglesia, pero muy avanzados, podemos llegar a una vida de amor, que es lo que siempre nos quiso enseñar Jesús y lo que nos mostró mientras estaba en la tierra. Pero siempre hago la gráfica, ustedes ven ahí, está el hombre pequeñito, va creciendo en las etapas hasta que llega a ser, como dice Efesios 4:13, conforme a la plena estatura de Cristo, que es ese gigante que esté ahí, que no vamos a llegar a ser como Él, pero vamos en ese camino. Esa es la esperanza, esa es la expectativa, ser más como nuestro Señor Jesús. Entonces, en el viaje, aquí vemos el viaje, pero ahora vamos a ver, bueno, y esto hablábamos también, los primeros años como cristianos, ¿qué nos motiva? Bueno, el miedo, la culpa, el deber y la producción, como que son las cosas que más mueven a las personas que se encuentran en esta etapa del viaje espiritual, en la parte de vida discipulado y productiva y reconocimiento de Dios. O sea, está esa motivación. En esta etapa hay mucho fuego, hay mucha intensidad y aquí hay un poco más de serenidad en la siguiente. En el viaje interior hay una madurez y estamos motivados no por producir, no por la culpa, no por el deber, no por el miedo, sino más bien motivados por la verdad y el amor. Estamos motivados porque hemos entendido ya, porque hemos sido como veteranos de guerra, superado esa pared y ya nos sentimos ya también más listos para poder ayudar a personas que están sufriendo. Veamos esta escritura en Salmo 143, del 3 al 8. Esta está en la Reina Valera contemporánea, me encantó cómo la define acá. Y dice, mi enemigo me ha perseguido con saña. Es una situación difícil, observen acá. Ha puesto mi vida por los suelos, me hace vivir en tinieblas como los muertos. Mi espíritu, mira bien lo que dice acá, mi espíritu está totalmente deprimido. Tengo el corazón totalmente deshecho. Veamos cómo se siente. Miren el salmista. Cuando evoco los días de antaño, me acuerdo de tus grandes proezas y pienso en todo lo que has hecho. Elevo mis manos hacia ti, pues tengo sed de ti. Soy como tierra seca. Señor, respóndeme que mi espíritu se apaga. No te escondas de mí, o seré contado entre los muertos. Muéstrame tu misericordia por la mañana, porque en ti he puesto mi confianza. Muéstrame el camino que debo seguir, porque en tus manos he puesto mi vida. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así? Exactamente como el salmista está diciendo. Perseguidos, agobiados, con la moral por los suelos, o sea, desánimo total. Como dice en el verso 4, mi espíritu totalmente deprimido, no tengo fuerzas, no siento fuerza, Señor. Estoy cansado, tengo el corazón deshecho. Tal vez porque has pasado una situación, y la vamos a ver más adelante, cosas que nos pueden pasar, pero este momento donde el espíritu se siente así, porque me encanta el verso 5, mira cómo dice, ¿va? Cuando evoco los días de antaño y me acuerdo de tus grandes proezas, el salmista de alguna forma estaba diciendo, o sea, yo sé que Dios tiene poder, o sea, yo no dudo que tenga el poder. Y yo recuerdo lo que ha hecho en mi vida, lo que ha hecho en la historia, lo que ha hecho en lo que vemos en la escritura. Yo lo recuerdo bien. Pienso en lo que has hecho y elevo mis manos. Tengo sed, Señor, tengo sed de entender eso, Señor, pero soy como tierra seca. O sea, no absorbo nada. Mira el corazón, o sea, la aflicción que transmite este salmo, la profundidad. A mí los salmos son encantadores realmente. Y en el verso 7, respóndeme que mi espíritu se apaga. ¿Alguna vez has sentido así en alguna etapa, situación en tu vida donde sientes que se acaba? Ya no siento fuerza, Dios, yo no sé qué pasa conmigo, yo realmente me levanto y siento que estoy orando a nada, no, siento que no soy escuchado, siento que estoy orando a las paredes, o ya no quiero ni siquiera orar, porque ya no siento el deseo, no siento ganas de orar. Yo siempre que me dicen, no, es que mira que no siento ahora sin ganas de orar. Bueno, oremos sin ganas también, no se preocupe, hay que orar sin ganas a veces, y hay que forzarnos a veces a orar. Porque no siempre yo quiero hacer el bien, o sea, Romanos 7, ¿no? No siempre me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley que está en mis miembros y me hace prisionero de la ley del pecado. Entonces, yo no siempre quiero hacer lo bueno, pero me obligo a veces a hacerlo porque sé que debo hacerlo y el Espíritu mismo también me impulsa. Pero este es el sentimiento de alguien
que está viviendo la noche oscura del alma. Mi espíritu se apaga cuando estamos ya absolutamente sin fuerzas. Y miren lo que les hablaba de San Juan de la Cruz. Él es fue un católico místico, 1542, 1591. Escribe este libro que se llama La Noche Oscura del Alma. El libro es, se lo voy a decir, no es un libro fácil de leer, es un libro en un español como poético, pero al mismo tiempo se nota que no es de nuestra época, ¿no? Que es del siglo XVI, ¿no? O sea, entonces se nota y por ratos yo personalmente tenía que, cuando me costó la lectura, tenía que regresar a veces para seguir el hilo, porque es una especie como de poesía, pero al mismo tiempo también bastante prosa, o sea, es bien interesante. Pero miren este texto que está acá. Él se detalla en este libro acerca de esa purgación, dice él, que tenemos en esta noche oscura del alma. Dice, en esta noche oscura comienzan a entrar las almas cuando Dios las va sacando de estado de principiantes, que es de los que meditan en el camino espiritual, y las comienza a poner en el de los aprovechantes, que es ya el de los contemplativos. ¿Para qué? Pasando por aquí, lleguen al estado de los perfectos, que es el de la divina unión del alma con Dios. Juan de la Cruz tiene algo muy interesante acá. Está hablando de la noche oscura del alma y dice que, digamos, es ese momento en que Dios te va sacando del estado de principiante. Dios te va moviendo de una etapa de tu vida hacia otra, ¿ok? Y los del estado de principiantes, ¿cuál es? Bueno, los que meditan el camino espiritual, pero dice que te va a pasar al camino de los aprovechantes. Es decir, ya no sos alguien que apenas sabe un poquito, ¿no? Sino que ya está aprovechando esta experiencia porque vas a un siguiente nivel. Y él dice de los contemplativos. Mucho nos falta a nosotros y no hemos sido guiados muchas veces, o sea, por muchas razones tal vez, a ser personas contemplativas. Yo siempre exhorto a la iglesia acá en las iglesias en Honduras a ser personas de una profunda reflexión y a contemplar, que contemplen a su alrededor, que si tienen una plantita, si tienen yo tengo un limoncito acá en la parte de atrás aquí de la casa, y yo siempre me pongo a verlo, a meditar en él a veces, me quedo viéndolo. Veo los detalles de sus hojas, veo los detalles de sus ramas, veo, digamos, a veces lo caótico que parecen ser las hojas, como van saliendo, surgiendo, y a contemplar, ver la naturaleza, ver el mar, ver, qué sé yo, lo que tengas a tu alcance ahí, tener esa contemplación, esa pausa, esa serenidad. Hay algo que nos impide, a veces están estos dispositivos móviles. Estos dispositivos móviles hacen de que ya no estemos viendo a nuestro alrededor y contemplando, porque estamos atrapados en el dispositivo, atrapados en el universo allá adentro y no en el universo de afuera. La etapa de contemplación es algo que nos va a llevar a un siguiente nivel espiritual. Personas contemplativas que podemos ser capaces de hacer por un momento al lado nuestros teléfonos para poder dedicarnos a contemplar las maravillas de Dios, a contemplar, a ser detallista en lo que vemos a nuestro alrededor. Aún en medio de las dificultades que tenemos en nuestros países latinoamericanos, hay mucha belleza en nuestros países que podemos disfrutar y llenarnos de gratitud por ello. Entonces aquí dice que nos pasa a ese estado. Es como la noche oscura viene siendo de una etapa a la otra, ¿no? Y dice, para que llegue al estado de los perfectos, que es el de la divina unión del alma con Dios. Todo tiene que ver con unir nuestra alma con Dios. Y Juan de la Cruz nuevamente, miren ahora también en otra parte dice, esta noche oscura, ya vamos entrando, ¿no? Esta noche oscura es una influencia de Dios en el alma, que la purga de sus ignorancias e imperfecciones habituales, naturales y espirituales, que llama a los contemplativos contemplación infusa o mística teología, en que de secreto enseña a Dios al alma y la instruye en perfección de amor, sin ella hacer nada ni entender cómo. Esta contemplación infusa, por cuanto es sabiduría de Dios amorosa, hace dos principales efectos en el alma, porque la dispone purgándola e iluminándola para la unión de amor de Dios. Interesante acá, mira, nos agrega una palabra que no es de nuestro léxico espiritual, que es la purga. Bueno, sabemos que es una purga, ¿no? O sea, a veces cuando estamos enfermos y tenemos, dicen, se van a purgar, aquí se usa el término, ¿no? Que alguien tiene un problema intestinal a veces, eso pasa acá, pero la purga es una limpia, entonces el autor acá, Juan de la Cruz, está diciendo que la noche oscura es como esa purga para nosotros también, es una limpieza,
y que nos lleva a ese estado para que nos volvamos contemplativos en el viaje interior. Una persona que se encuentra en el viaje interior es una persona que es profundamente contemplativa. Alguien no puede creer, no, yo creo que ya estoy en el viaje interior porque ya superé la pared y ya he superado pruebas. Has superado pruebas, pero tal vez no estás en el viaje interior todavía. Posiblemente no estés en el viaje, porque la persona que está en el viaje interior es alguien que se ha convertido en alguien contemplativo, en alguien que contempla todo a su alrededor, se enamora de los detalles, que aprende a apreciar la belleza que Dios ha hecho en este universo mismo. Las estrellas mismas son algo maravilloso. Contemplar lo que Dios ha hecho. Y eso nos lleva a entender el poder de Dios y a entender nuestra insignificancia, nuestra pequeñez. Ya no me siento qué especial porque Dios me escogió. Yo digo, qué miseria la mía y qué gloria la gracia que he sido escogido. Y empezamos a ver las cosas de una perspectiva distinta. Yo te lo digo personalmente, a mí esta clase de formación espiritual, a mí me cambió la vida. La llevamos el año pasado, en finales del 2023, y realmente fue, yo le decía a la mayoría, ha sido como cachetadas para mí en cuanto a creer y a poder replantear mi vida espiritual y mi disciplina espiritual en muchas áreas. Ha sido transformador. Y yo digo, las cosas que viví difíciles, la pared que estaba enfrentando, la noche oscura, son purgas. Fueron purgas que yo tenía que pasar para limpiar mi alma y poder estar en más conexión con mi creador. Esto es simple, dicen, tengo marcado en rojo, enseña a Dios al alma y la instruye. Es Dios enseñándonos aún esta noche oscura, aún circunstancias que se salen de nuestro control, difíciles, pueden ser enfermedades graves, crónicas, terminales. Son parte también de la forma como Dios instruye nuestra alma hacia la perfección. Y en el final, que también tengo marcado en rojo, dispone el alma, purgándola e iluminándola para la unión de amor de Dios. Eso es. Al final, eso es lo que estamos buscando, que eso es lo que deseamos, pero vivimos tan atrapados, como ya no somos contemplativos, como no somos personas contemplativas, estamos más enfocados en cómo Dios me ayuda con mi vida, cómo Dios me ayuda con mis problemas cotidianos, porque a mí me interesa un Dios que esté conmigo, un Dios que me esté ayudando con mis problemas, porque realmente yo tengo muchos. Eh, y no estamos para entender cómo Dios te honro, cómo Dios estoy en conexión contigo, cómo mi alma se conecta y se puede saciar completamente de mi unión con la divinidad. Y uno más de Juan de la Cruz, téngame paciencia ahí también, que me encanta, tiene muchos textos poderosos, impactantes este libro, pero como les digo, ustedes ya ven la literatura, que es un poco también de esa era difícil también. Dice, resta pues decir que aquí en esta dichosa noche, aunque oscurece el espíritu, no lo hace sino por darle luz a todas las cosas. Y aunque lo humilla y pone miserable, no es sino para ensalzarle y levantarle. Y aunque le empobrece y vacía de toda posesión y afección natural, no es sino para que divinamente pueda extender a gozar y gustar de todas las cosas de arriba y de abajo, siendo con libertad de espíritu general en todo. Este texto está profundo. Observen, o sea, en esta dichosa noche oscura, en este momento de lucha espiritual, de conflicto espiritual, personal, de desafío en mi vida espiritual, dice, oscurece el espíritu. ¿Recordamos el salmista? Mi espíritu se apaga, mi espíritu se apaga, decía, estaba angustiado completamente. Y aquí dice, oscurece mi espíritu. Y interesante porque dice, lo humilla y pone miserable. A veces yo me he sentido así, en algunas etapas de mi vida, en alguna parte de mi vida, yo me he sentido así, humillado, miserable con las situaciones que están pasando. Y después dice, pero no es sino para exalzarle y levantarle, aunque le empobrece y vacía de toda posesión. O sea, hay momentos también en esta noche oscura donde nos sentimos que no valemos nada ya, donde sentimos que todo lo hemos perdido. A veces yo hago las bromas, ¿va? Porque yo sé que igual en los demás países acá en Centroamérica sufrimos de lo mismo. Bueno, Guatemala también son solidarios con nosotros, Salvador. Pero cuando vemos, digamos, hablamos siempre de nuestras selecciones de fútbol, ¿no? Dice, solo pasan perdiendo, ¿no? Y que vuelven, y bueno, todavía no se ha perdido, dice, no se ha perdido todo, porque falta perder un par de partidos más todavía. Sí, falta más dolor todavía. Y a veces pensamos en nuestra vida de esa manera. No lo he perdido todo, todavía falta más que perder, todavía
pero ya siento que no tengo nada, pero todavía falta más y me siento angustiado de lo que va a pasar. La ansiedad es la preocupación por el futuro, por lo que va a pasar. Y cuando vemos que el presente está difícil y pensamos que el futuro puede ser peor, es angustiante para nosotros, para nuestra alma. Pero aún en este momento, Dios puede exaltarnos, Dios puede levantarnos y Dios puede llevarnos a estar en la perfecta unión que necesitamos estar con Él. Entonces, la noche oscura del alma, ¿qué es la noche oscura del alma? En realidad, la noche oscura del alma pueden ser dudas, la noche oscura del alma pueden ser heridas. ¿Alguna vez puede decir, algún líder principal de la iglesia te causó daño con las cosas que te pudo haber dicho? Conozco personas que se han marchado por algún comentario que le hicieron o por un comentario que le hizo otro líder dentro de su grupo, sector, llámese familia, llámese según la organización que tenga cada congregación. Pueden sentirse agotados, dañados, heridos. Me trataron mal. O sea, la verdad me humillaron, dice. O sea, no tenían por qué actuar así. Y pongamos que es cierto, que la persona actuó incorrectamente. Pero aún en esa situación, en esa pared, también podemos tomar la decisión de permanecer y dejar que Dios purgue nuestra vida y nos fortalezca para que recordemos nuestra pobreza espiritual, porque dice, dichosos los pobres en espíritu, se refiere a que tenemos que reconocer nuestra pobreza espiritual cuando habla en el Sermón del Monte. Yo tengo que entender la pobreza espiritual, esas dudas que tenemos, esa crisis de fe. Bueno, ¿dónde está Dios? Señor, han pasado tantos años y te he pedido por esto y nunca me lo complaciste, nunca me lo diste, Señor. Pero yo te he servido, Padre. Yo he hecho esto, sacrifiqué, y empezamos a pensar así, dejé de hacer esto, dejé de hacer lo otro, Padre, renuncié a esto, pude haber tenido mejores oportunidades si hubiese seguido, pero renuncié por ti. Y Padre, ¿dónde estás? ¿Por qué no me ayudaste? Porque ahora estoy peor. ¿Por qué la vida no me sonríe a mí? Por más que yo trato de avanzar, ¿qué pasa, Señor? Esa es una pared. Cuando vienen esas dudas, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué me abandonaste, Dios? ¿Por qué no has estado conmigo? ¿Por qué veo que otros, haciendo menos, les puede ir mejor? Y yo sacrifico, Señor, ¿y qué? ¿Tienes algo contra mí, Dios? ¿Qué es cuál es el problema conmigo? ¿Qué tengo de malo, Dios? Y esas dudas son parte de la pared. Hablábamos ya de las heridas, de ese daño que nos puede ocasionar a otros seres humanos, porque es inevitable, querida iglesia, que por ser una iglesia en la que promovemos las relaciones unos a otros de una manera fuerte, heridas van a pasar. Es parte del precio del amor también. Cuando amamos, tenemos que estar dispuestos a sufrir porque eso va a pasar. Cuando nos involucramos, y el que no quiere ser herido, de hecho dicen, personas que ni siquiera se involucran nunca en ninguna iglesia, pues no van a ser heridos por nadie si no se involucran con nadie, pero van a vivir en una eterna soledad. Pero desde el momento en que nos involucramos con otros seres humanos, vamos a ser heridos, porque los otros seres humanos van a fallarnos. ¿Quién te ha fallado? ¿Cuántas personas te han hecho daño a veces? Y piensa en eso, y en ese momento es la pared, es otra pared, también heridas. Una crisis personal, algo que me ha pasado, una enfermedad crónica, una enfermedad con la que tengo que vivir el resto de mi vida, y tengo que vivir y no es cómodo luchar con ella. ¿Qué voy a hacer? Voy a reclamarle a Dios, Dios, ¿por qué me mandaste esta enfermedad? ¿Acaso yo no quería servirte? ¿Acaso yo no quería hacer las cosas bien? ¿Por qué tengo que estar pasando esto, Dios? Esto es una carga muy pesada. ¿Por qué los demás pueden vivir tranquilos y yo no? Y empezamos a cuestionarlo porque, mire, somos ególatras, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué hay de malo en mí, Dios? ¿Cuál es el problema conmigo? Y cuando hacemos esa pregunta es porque creemos que no hay nada malo con nosotros, en el fondo. Pero en realidad, o sea, cuando entendemos nuestra condición humana, sabemos que no tenemos nada que poder ofrecerle a Dios. Pero aún lo poco que ofrecemos a Dios con nuestras vidas sacrificadas, entregas y lo demás, es valioso para Él. Pero en realidad, ¿qué podemos ofrecerle al creador del universo, al creador de algo tan hermoso como lo que vemos alrededor? Y eso que solo vemos el mundo visible, no vemos el mundo invisible. Nos falta contemplar aún, que algún día posiblemente lo hagamos, el mundo invisible. ¿Cómo será el mundo invisible también? Es impresionante. Entonces, crisis personal, eso me ha pasado, o un duelo. Una enfermedad, un duelo. Murió alguien muy cercano a la familia, alguien porque oraste. Yo he compartido en San Pedro que tenía 18 años, cuando estaba
mi abuelo fue llevado al hospital, estuvo una semana en el hospital en Tegucigalpa y mi abuelo, yo tenía una relación, pero fantástica con mi abuelo. Mi abuelo era para mí, de hecho, todos los domingos, desde niño, lo recuerdo muy bien, íbamos al cine juntos. Él nos llevaba a las funciones de matiné, ¿no? Las matutinas, ¿no? Y nos tirábamos ahí dos películas. Yo sé qué hacía mi abuelo con niños ahí de menos de 10 años, ¿no? Y nos quedaba cerca de la casa de mi abuelo, caminábamos, de hecho, y tengo todos esos recuerdos tan vívidos, tan claros. Crecí y aún a mis 18 años, que ya lo todavía iba con él ya muy viejito, ¿no? Íbamos y caminábamos también todavía, él sus 79 años tenía ya, caminábamos al cine. La mayor parte de la película se dormía, ¿no? Y mi abuelo, pero mi abuelo era muy pilas porque después me explicaba las películas él, porque yo no sé cómo hacía, como que estaba bien atento a sus sentidos, ¿no? Había desarrollado un superpoder, le decía yo. Mi abuelo enferma y estuve en el hospital con él, me tocó cuidar unos días a él y quedarme a dormir en el hospital. Y yo recuerdo la última noche que él estuvo, yo estuve la última noche que él antes de morir, y él siempre me preguntaba si ya estaba muerto. Y eso era terrible para mi corazón. Yo le suplicaba a Dios que por favor le diera un poco más de vida, solo un poquito, Señor, ya sé que ha sido gran tiempo el que hemos tenido. Yo le rogaba a Dios, suplicaba, no tienen idea. Yo creo que lo hice, nunca había sentido que había orado con tanta fe, ni creo que he vuelto a orar con tanta fe como oré esa noche y como oré esa mañana, porque salí, estuve toda la noche con él y salí muy temprano a las 6 de la mañana para descansar un rato y fui a orar todavía a la casa de mi abuela y, y bueno, ya dormí y al despertar me anunciaron que había muerto mi abuela. Entonces era como, Señor, o sea, Señor, soy un discípulo, o sea, no podías un poquito. Yo veo en la Biblia que Ezequías oró y le diste 15 años más y yo que no tengo, ¿por qué? ¿Qué pasa, Dios? Entonces, a veces nos invaden esas dudas, a veces esas crisis personales nos atacan muy fuerte. Yo lloré, pero yo recuerdo muy bien, me dieron la noticia y en ese momento volví a orar y le dije, alabado seas Dios porque tu voluntad es perfecta, Señor. Y si este era el tiempo, pues gracias por los años que viví con mi abuelo, que fueron lo mejor de mi vida. Siempre, a veces he soñado con él, te lo digo, sueño a veces que lo abrazo en los sueños, que lo vuelvo a ver, y es una cosa muy especial porque teníamos un vínculo maravilloso. Pero mi oración no fue respondida como yo quería. Y pude entrar en una crisis personal, o pude decir, bueno, Dios, se hizo tu voluntad, que no es fácil. Y hay casos tal vez más cercanos, tal vez te ha pasado un duelo, una situación, o has visto a alguien con un duelo que lo tiene también en el suelo por mucho tiempo y hasta por años. Esa es una pared también, es una parte de la noche oscura de esa persona en su alma. Crisis de fe, ya son las dudas existenciales acerca de Dios, ya no creo mucho, ¿será que mi iglesia está correcto? Bueno, esta doctrina, yo he escuchado que otros lados como que hablan más convincente, ¿no? Y a veces le he preguntado, dice, bueno, ahora que hay dos maestros, dice, ya tenemos más responsabilidad con Paulo ahí, ¿no? Para trabajar en este tema, pero no tenemos todas las respuestas, somos estudiantes de la Biblia también, y no las vamos a tener, posiblemente vamos a morir, no las vamos a tener, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo y también hay gente que se está preparando, ya van a escuchar ahí a Felipe también que está ahí, y a Elizabeth, y que van a continuar también este curso, pero la crisis de fe es, empezamos a tener dudas acerca de Dios. ¿Y será que todo esto es real? ¿Y la iglesia? Pero es que he leído en la historia, la iglesia le ha hecho daño a la humanidad a veces, ha hecho algunas acciones, bueno, personas que han usado la iglesia, pero en realidad no siguieron la Biblia nunca, hicieron daño, efectivamente sí, y usaron el nombre de la iglesia y el escudo de la iglesia también para hacerlo. Entonces empieza como esa crisis de fe a dudar. ¿Y los textos? ¿Y dónde salió este texto? ¿Y será que este texto realmente, mira, yo veo este texto, ¿cómo va a ser inspirado por Dios? Yo no entiendo acá. Y empezamos a encontrar dudas por todos lados. Esa viene esa crisis de fe también, de acerca de entender respuestas. Es normal que pase, es otra pared. Agotamiento. Hemos dado, entregado, sacrificado nuestras vidas en la iglesia y a veces no hemos visto avance en nuestras vidas, no hemos visto avance en nuestros ministerios y a veces ni siquiera se nos ha reconocido, nadie ha visto el trabajo. Y a veces también ha habido reconocimiento para otros que casi no han hecho, pero ni la tercera parte de lo que has hecho y se siente agotamiento también. Como, bueno, ¿será que vale algo lo que yo hago o a nadie le importa acá o realmente ni siquiera a Dios le importa lo que yo estoy haciendo? Vienen todas esas dudas. Esa es una pared, es parte de una noche oscura del alma. Y conflictos, cuando empezamos a tener esas situaciones que nos cuesta resolver entre hermanos,
que nos han herido de alguna forma, pero que el conflicto llega a ser tal que a veces llegan posturas no cristianas como ya no querés ni estar ni compartir con esa persona. Y vas a la iglesia y estás, yo tuve esos conflictos también y situaciones que tuve que resolver y perdonar. Y la persona que me ofendió, yo creo que ni cuenta se dio bueno, sí se dio cuenta que me ofendió, estoy seguro que sí, pero nunca le importó pedirme perdón. Pero yo tuve que superar también esos retos y como yo sé que muchos de ustedes también lo han tenido que hacer y tenemos que hacerlo, es parte de la noche oscura del alma donde Dios nos va puliendo para volver a ser esas personas contemplativas. Entonces ven todo esto, es solamente una pequeña mirada de lo que puede ser esa noche oscura, de lo que involucra eh, la noche oscura del alma, esos cuestionamientos que cuestionamos hacia la iglesia, las prácticas de la iglesia, pasa. Alguien me decía una vez, no, es que tal persona se fue de la iglesia porque cuestionaba esto, cuestionaba las prácticas de la doctrina que usamos de esto, lo otro. Bueno, está bien, tal vez debemos de darle mejores respuestas también. Tal vez no supimos responderle adecuadamente en sus dudas. Y esa persona cayó, se golpeó con su pared y se terminó yendo. Entonces, la pared viene siendo esto, preguntas en las que yo llego a este momento de la pared, bueno, ¿en qué creo? Ya mi convicción no es porque un maestro me lo dice, o porque un discipulador me lo dice, o porque un predicador me lo dice, ¿en qué creo? ¿De qué estoy realmente convencido acerca de mi fe? Cuando yo digo, ¿es esto real? ¿Cómo es Dios en realidad? ¿Será que el Dios que hemos creado, que me han enseñado, es el verdadero Dios de la Biblia? ¿Vale la pena lo que hago? Esas son parte de las preguntas en esta parte oscura que estamos ahí enfrentándonos y detenidos con la pared que nos impide pasar al siguiente lado de mi viaje interior, mi viaje exterior y mi vida de amor. Entonces, estoy ahí en esas dudas. Y en este momento de la pared, porque puedes tener muchas crisis pequeñas, pero hay una pared, yo le digo un paredón, ¿no? Un muro, una muralla gigantesca con la que probablemente te vas a topar. O tal vez no te has topado todavía y solamente has enfrentado algunos pequeños muros y no la pared completa. Pero puede llegar a esa pared donde sí te hace cuestionar los cimientos más profundos de tu fe. Y es ahí donde necesitamos respondernos nosotros mismos. Y ya mis convicciones no dependen de que alguien me lo enseñe, sino porque yo he llegado al convencimiento tal de mi relación con Dios, de mi vida espiritual, porque me he vuelto una persona contemplativa, amante de la palabra de Dios. Quiero estar en conexión con mi Creador, quiero meditar en Él, quiero reflexionar en Él, quiero ver su creación, quiero enfocarme en Él y aunque me traten mal, quiero hacer las cosas porque no me importa un reconocimiento, no me importa un aplauso, no me importa que me digan qué bien lo estás haciendo, cómo vas progresando, simplemente entiendo, estoy convencido de quién soy delante de Dios y de lo que quiero ser para Él. Ese es el momento de la pared, donde pasamos después a nuestro viaje interior. Entonces, ¿cómo puedo llevar una vida contemplativa? Una vida contemplativa, aquí puse algunas de las, digamos, llamémosle disciplinas o prácticas espirituales que son fundamentales en una persona que va a superar la pared. Oración, servicio, sencillez. Ya no somos arrogantes ahí, sencillos. Meditación, silencio, tomarnos tiempo para estar en silencio. Confesión, abrir nuestras vidas. No tener pena de exponer quiénes somos realmente, porque Dios ya lo vio también quién soy yo. Lectura, instruirnos, aprender, el retiro, el tomar tiempo para apartarnos, para estar a solas con Dios, para estar en momentos de profunda reflexión con Él, retirarnos, disciplinarnos. Depende de la etapa en que estés en tu vida. Algunas son más fáciles que hacer que otras. En mi caso, que yo tengo niños pequeños de 10, 6 y 5 años, bueno, obviamente el retiro se vuelve complicado. O sea, a veces si no es muy de madrugada, o sea, tener un tiempo de silencio es imposible, es imposible. Entonces me toca madrugar mucho y es pesado también, es sacrificado. El discipulado, el interactuar unos con otros y ayudarnos unos con otros, la memorización. ¿Cuántos nosotros hemos dejado, permiso, de memorizar escrituras? ¿Cuántos nosotros realmente nos dedicamos a aprender escrituras cada vez? Ya como está en digital, o nos basta nada más con, yo me acuerdo más o menos cómo dice la escritura, la busco en el Google, o ahora en el chat GTP, y busco a ver, y ya me va a decir cuál es la escritura que ando buscando. O Biblia, dime tal cosa, le decimos ahí al GTP, o le podemos decir cualquier cosa ahí al buscador.
¿Memorizamos? La verdad, los primeros cristianos tenían que memorizar. Yo le decía a la iglesia, porque hablamos acerca de la divinidad y la humanidad de Cristo, yo le decía, yo he memorizado los textos cristológicos porque son fundamentales y yo estoy seguro que se los memorizaban los cristianos del primer siglo también. Entender la naturaleza de Cristo. Filipenses, Colosenses, Hebreos, Juan. O sea, hay que memorizar y disfrutar. Salmos, por eso tienen una tarea también acá, Salmo 23 y un texto del Nuevo Testamento que ustedes escojan ahí también. Puede ser un texto cristológico, les va a ayudar mucho también. Entonces, les recomiendo la memorización. El sábado, el descanso, vamos a hablar también de eso. El sábado a veces decimos, bueno, pero es que nosotros ahora nos vamos a hacer pues adventistas o medio judíos, en realidad, parece mentira, pero el sábado es una práctica necesaria, necesaria, el descanso. La vida hoy a veces no permite, acá en Honduras, por ejemplo, la mayoría de empresas trabajan los sábados. Entonces se vuelve complicado, ¿no? Complicado a veces el mercado tampoco es que digamos, es que sobran las ofertas de trabajo, entonces yo puedo salirme de este a buscar uno que no trabaje el sábado. Pero podemos hacerlo otro día o buscar la forma de disciplinarnos para tener un espacio de retiro. Y eso lo van a ver también en parte de este curso, el descanso que necesitamos. Sin el descanso, Dios mismo tomó ese momento para contemplar su obra maravillosa, el séptimo día. Entonces, el sábado es muy importante también, ya lo van a ver también, pero para mí se los digo, parece mentira, yo le enseñaba a San Pedro, a la iglesia de San Pedro y las iglesias en Honduras, les decía, creo que las más difícil que cuesta a veces es la disciplina espiritual del descanso. Y el descanso, ¿cómo? Si a mí me encanta el descanso, sí, te encanta estar acostado viendo Netflix o viendo alguna cosa, pero el descanso espiritual, el poder hacer pausas es parte de la vida contemplativa. Y bueno, el ayuno también. A uno dice, ay, es que a mí me da gastritis, es que a mí me da, bueno, también yo sé que algunos toman medicamentos, la vida hoy es diferente, pero si estamos en condiciones de poder ayunar, hay que hacerlo. Y a veces dicen, bueno, ayuna, una vez cuando empezaba una persona me dice, no, yo veo que mi esposo ayuna todos los días porque pensaba que era solo había que no desayunar, ¿no? Entonces él ayunaba y digo, bueno, este hombre es súper espiritual. Y cuando me di cuenta que es que no desayunaba, pues bueno, después nos moríamos de la risa, ¿no? Pero el ayuno, y a veces en el libro ahí que van a ver de Foster, van a ver que hay ayunos ahí hasta de 10 días, ¿no? A ver si aguantamos algunos ayunar 10 días, si a las 24 horas estamos ahí, dice como temblando. Entonces, vida contemplativa, este es el camino para superar la pared. Todas estas cosas, ponerlas en práctica, son las únicas que nos van a ayudar a superar todas esas crisis y esas situaciones de nuestra vida espiritual. Y bueno, 2 Corintios 12:7, Pablo también lo expresa de esta manera, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, miren bien Pablo, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Miren cómo entiende Pablo, un hombre contemplativo, cómo entiende las situaciones difíciles, su crisis, su pared, su noche oscura, una espina que hace que no me enaltezca, que me recuerda, que me pone en mi lugar otra vez. Verso 8. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Claro que Pablo decía, Dios, no quiero esto, quítalo de mí. Y él me ha dicho, me encanta esto, te basta mi gracia. La Dios ha hablado y siempre dice, mi amor es todo lo que necesitas, pero me encanta esta versión de la Nueva Biblia de las Américas, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¡Wow! Es una profundidad muy grande. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué pasaje, no? O sea, yo digo, a veces no, a mí nunca me deja de sorprender la escritura. Pablo habla aún, y mira qué interesante, porque está muy relacionado con lo que decía Juan de la Cruz, esa purgación para mantenernos en nuestro lugar. Y a veces todas esas cosas, esa pared y esa noche oscura, permiten que no nos enaltezcamos, que no nos llenemos de orgullo, sino más bien que siempre entendamos nuestra condición humana, seamos humildes ante nuestro Dios, porque esa es la relación que tenemos con Dios. Claro que Dios, Jesús dijo, ustedes son mis amigos, pero en realidad, o sea, es una relación de respeto, no una relación reverente de nosotros hacia Dios. Él sigue siendo nuestro Dios. Y Pablo está hablando aquí, aunque
pedimos que nos quite el dolor, pedimos que nos quite esa situación, pedimos que ya no tener sentimientos malos contra nadie, pedimos no sentir esa herida en nuestro corazón por el duelo, pedimos resolver esos conflictos, pedimos sentir fuerzas en el agotamiento, pedimos tener claridad en nuestras dudas, pero a pesar de todo eso, lo único que dice la Escritura acá, me encanta, te basta mi gracia. Eso es todo lo que ocupa. Entender la gracia de Dios es un bálsamo para el alma. Y cuando lo entendemos, nos damos cuenta de lo que dice el verso 10. Me complazco en mis debilidades, me complazco en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque yo sé que cuando todo esto pasa y me siento débil, cuando yo realmente entiendo mi debilidad, entonces en ese momento soy fuerte. Entonces, es impresionante esto. Entonces, la noche oscura del alma, creo que ya me avancé un poquito del tiempo, pero ya estamos cerrando ahí. Es un tema muy amplio, pero altamente profundo para nosotros. ¿Qué necesito? La gracia. Y algunas reflexiones finales que quiero dejar para después hacer algunas preguntas, respuestas del tema. Primero, aprendamos a ser pacientes y compasivos con aquellas personas que están en la pared de su viaje espiritual. Actuemos con empatía. No seamos bruscos. El de la etapa del discipulado, yo les decía la vez pasada, va a decir, este es un egoísta, este es un malagradecido, este es un rebelde, este le falta gratitud nada más. Y a veces tenemos eso en nuestro léxico. Pero entendamos, identifiquemos, si ya estamos en una etapa, hemos pasado la pared, vamos a ser capaces de ver los que están pasando en la pared de su viaje espiritual y vamos a aprender a actuar con empatía, ayudarles a poder caminar hacia la vida contemplativa. Procuremos una vida contemplativa y reflexiva con un deseo genuino, intenso de discernimiento para comprender la voluntad de Dios. Mi deseo, mi deseo personal como cristiano debe ser vivir esa vida de reflexión, de buscar el discernimiento, de buscar, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Muéstrame tu voluntad en mi vida. Yo solo quiero vivir para tu voluntad, quiero entenderla, quiero comprenderla. Ayúdame, Dios. Ahí quiero. Yo siempre, cada mañana le digo, Dios, dame el discernimiento para hacer bien mi trabajo, para que mi trabajo te honre, para que también en la iglesia, en los cargos, en las responsabilidades que tengo, pueda actuar con rectitud, con justicia, conforme a tu voluntad. O sea, ayúdame a entender tu voluntad, dame la lucidez, dame la iluminación para que mi mente comprenda qué es lo que deseas, porque lo único que mi corazón quiere es honrarte a ti, Señor. Entonces, busquemos esa actitud. No permitamos que nuestras dudas, miedos y confusiones nos impidan apreciar la grandeza de nuestro Dios y su plan redentor. Van a haber momentos, van a haber dudas teológicas, doctrinales, que vamos a seguir teniendo posiblemente el resto de nuestra vida. Hay tantos temas que resolver. Puedes hablar con Pablo también. A veces hablamos de temas que, bueno, aquí hasta ver cuando terminamos de llegar a un acuerdo, ¿verdad? Pero, pero aunque tengas dudas, aunque tengas miedos, no dejes de apreciar la grandeza. Se puede. Aunque yo tenga dudas acerca de muchas cosas, yo puedo encontrar respuestas, uno, puedo buscarlas y voy a buscarlas, pero aunque no las termine de resolver todavía, yo puedo seguir apreciando la grandeza de Dios y tener una conexión profunda con Dios. Eso no me lo puede arrebatar. ¿Voy a resolver mi duda? Sí, pero no voy a dejar de ser un hombre devoto, piadoso hacia la voluntad de Dios. Entonces, muy pilas con eso. Y bueno, recordemos que la iglesia no es perfecta, ¿ok? En esa etapa de la pared nos damos cuenta de eso. Híjole, no sabía que no era perfecta, pero bueno, si no te has dado cuenta, te lo aviso. No es perfecta. Ninguna de las iglesias que estamos representados acá. Pero aún así, no es un impedimento para que vivamos íntimamente conectados con Dios. Se puede ser hombres y mujeres contemplativas de profunda espiritualidad en medio de una iglesia imperfecta. Así que no esperes que tu iglesia sea perfecta. Puede ser esa persona contemplativa, pero tenés que ir en esta línea de la formación espiritual. Y finalmente, nuestras iglesias surgen de personas de profunda espiritualidad que brinden solidez y puedan guiar a otros a superar la pared. Urge, hermano que estás acá, hermana que estás acá, sé esa persona que sea un guía para los que están viviendo en la pared y pueda guiar, que tu presencia misma, cuando estás en el viaje interior, viaje exterior, tu presencia misma en la iglesia da solidez. La gente convierte ahí, siente confianza también, empieza a sentir como, bueno, tenemos ahí a alguien que ha superado pruebas, alguien que ha sido probado y inspira realmente.
Cuando vemos personas que han sido probadas y es evidente que están en el viaje interior porque son personas muy contemplativas, muy profundas, muy sabias, no están alocados, no andan solo enfocados en producir, sino más bien entienden que todo esto es una obra de Dios y que Dios va a producir. Dios es el que lo produce, no soy yo. Y eso es lo que necesitamos para superar la pared. Y bueno, toda la gloria para Dios. Ha sido un gusto. Me estuve un poquito más del tiempo que quería, pero es una clase bastante profunda. Voy a quitar la presentación.